En este video vamos a hablar sobre la corrupción y pues primero debemos conocer qué es la corrupción, ¿no? Y pues no es más que el uso indebido de recursos generalmente utilizados por parte de personas con altos mandos para obtener beneficios o privilegios, violando normas éticas y legales. Y todo esto puede incluir sobornos, fraudes, desvío de fondos y favoritismo, perjudicando el interés público y la justicia social. El origen de la corrupción es tan antiguo como las primeras formas de organización social y política, y se refiere más que nada al abuso de poder para obtener beneficios privados. Además, el contexto de la corrupción suele estar vinculado a sistemas de gobierno donde la falta de transparencia, el poder concentrado a pocas manos y la débil rendición de cuentas permiten que los funcionarios públicos o líderes actúen en su propio interés, en lugar de servir al bien común. Factores como la pobreza, la desigualdad y la falta de instituciones sólidas también tienden a agravar la corrupción. Aunque no hay un registro exacto de dónde se dio por primera vez la corrupción, hay evidencia de que las antiguas civilizaciones de Mesopotamia, Egipto y Europa, donde los líderes o funcionarios abusaban de su poder en daño del bienestar público, esto solo nos dice que la corrupción ha existido desde las primeras formas de organización social y política. Algunos claros ejemplos serían la antigua Mesopotamia y Egipto, donde los primeros registros de corrupción datan de estos imperios, donde funcionarios desviaban tributos o bienes. Después tenemos al Imperio Romano. Durante la República y el Imperio se dieron sobornos y desvíos de fondos, especialmente en la administración provincial. La Edad Media. En Europa, la corrupción fue común entre la nobleza y el clero, quienes abusaban de su poder para extraer impuestos y favores. La Edad Moderna. Durante el Renacimiento y la expansión colonial, las monarquías europeas y sus administraciones fueron famosas por el tráfico de influencias y la malversación. Era contemporánea. Con el desarrollo de los estados-nación, la corrupción se institucionalizó en muchos países a través de sobornos y redes clientelistas, aunque en el siglo XX se promovieron esfuerzos internacionales para combatirla sin dar algún fruto. Es muy importante mencionar que también existen algunos factores que influyen o tienen la cultura de fomentar la corrupción. Algunos claros ejemplos serían la falta de transparencia, que es la opacidad en la toma de decisiones y en la gestión de recursos, que permite que se oculten actos corruptos. La concentración de poder. Cuando el poder se concentra en pocas manos, hay menos controles y equilibrios que pueden prevenir abusos. Un sistema judicial débil, un sistema judicial ineficaz o corrupto no sanciona adecuadamente la corrupción, lo que desincentiva el comportamiento ético. Ineficiencia administrativa, que son procesos burocráticos complicados que pueden llevar a prácticas corruptas para acelerar trámites o obtener favores. Los bajos salarios. Funcionarios mal remunerados pueden verse tentados a aceptar sobornos o participar en prácticas corruptas. Cultura de impunidad. La normalización de la corrupción en una sociedad crea un ciclo en el que se considera aceptable actuar de manera corrupta. Desigualdad económica. Las disparidades en la riqueza pueden motivar a las personas a recurrir a la corrupción para mejorar su situación. La debilidad de instituciones. Instituciones gubernamentales ineficaces y poco capacitadas tienen dificultades para prevenir y combatir la corrupción. La influencia del crimen organizado, un importante, ya que la corrupción puede ser exacerbada por la penetración de redes criminales en las instituciones. Y sobre todo, pues una falta de educación cívica. La carencia sobre derechos y deberes ciudadanos dificulta la denuncia de estos actos corruptos. E incluso podremos mencionar que la corrupción se ha hecho presente en algunos deportes, donde a veces los intereses monetarios superan a cualquier dueño o presidente de alguna asociación deportiva. Todos estos factores a menudo pues interrelacionados crean lo que es un ambiente propicio para que la corrupción se normalice o crezca en diversas sociedades, a tal grado de que pues ya la vemos como un acto normal. Y no solamente en temas políticos, también en temas deportivos, en temas sociales, llega a hacerse presente y hasta nuestros días actuales pues la seguimos sufriendo, la seguimos viviendo. Bueno, a continuación vamos a hablar un poco acerca de cómo combatir la corrupción, que tristemente es algo que sucede en todo el mundo desde hace miles y miles de años. Y bueno, yo voy a dar como unos puntos que pueden servir, no tal vez para que desaparezca, porque yo creo que es algo
imposible, ¿no? Que haya como esta paz mundial en el mundo, por así decirlo. Pero bueno, mínimo para que se pueda disminuir esta corrupción en el mundo de toda esta gente que hay. Y bueno, a continuación vamos a ver. El combatir la corrupción requiere un enfoque integral que aborde tanto las causas como las consecuencias. Algo que tenemos hoy en día y que podemos aprovecharlo mucho es la tecnología, como el poder implementar plataformas digitales que faciliten el acceso de la información pública y que registren transacciones gubernamentales en tiempo real. Educación y sensibilización. Tener una educación cívica, incorporar programas educativos que enseñen desde una edad temprana los principios éticos y la importancia de la transparencia y rendición de cuentas. Reforma de los sistemas judiciales. Protección de denunciantes. Crear mecanismos de protección legal para aquellos que denuncian actos de corrupción, evitando represalias y garantizando su seguridad. Hacer un fortalecimiento de la sociedad civil, como apoyar a ONG y medios independientes, el incentivar el desarrollo de organizaciones civiles y medios de comunicación que fiscalicen al gobierno, y mecanismos de participación ciudadana, crear espacios y herramientas para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades y participar en la toma de decisiones. Y también tener sanciones más severas, sanciones económicas y penales ejemplares, aumentar las penas para delitos de corrupción, incluyendo multas significativas y penas de cárcel, así como prohibir de por vida que los condenados por corrupción ocupen cargos públicos. Y pues bueno, ya acá hablamos un poco acerca de cómo poder combatir la corrupción. Yo creo que es algo que nunca va a desaparecer, siempre va a existir. Hasta en lo más mínimo, no sé, por ejemplo en la escuela, decirle al profesor que te cambie la calificación y pues tú ahí le das, no sé, un billete o yo qué sé. Pero pues sí, tal vez te beneficias a ti con tener una calificación alta, pero no estás siendo honesto contigo mismo, con tu calificación, pues estás haciendo trampa, ¿no? Entonces es mucha deshonestidad esto de la corrupción y pues yo creo que todos alguna vez hemos sido deshonestos. Entonces por eso digo que es algo que yo creo que pues sí, nunca va a desaparecer, pero al menos yo creo que podemos disminuirla empezando por uno mismo, el ser, bueno, con el simple hecho de hacer las cosas como son y decir la verdad, es como podemos empezar, ¿no? Con uno mismo y pues así es como podemos iniciar combatiendo esto, ¿no? Y bueno, ya para ir finalizando con esto de la corrupción, me gustaría mencionar 3 ejemplos rápidos. Digo 3 porque existen más de millones, entonces vámonos con 3 rápidamente para no dar tanto... Sí, para no dar tanta vuelta al tema, vamos a ellos rápidamente. Como primer ejemplo tenemos a los videoescándalos en los cuales se ve a Carlos Ahumada, el empresario México-argentino, repartiendo dinero en grandes cantidades. Esto sucedido en 2004 cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno del DF. La relación de Carlos Ahumada con aquel gobierno se puso en duda luego de que se dieran a conocer los videos que, como ya comenté, aparecía a Carlos Ahumada repartiendo grandes cantidades de dinero en efectivo a 3 de los más cercanos colaboradores de AMLO en aquel entonces, Gustavo Ponce, René Bejarano y Carlos Simás, ex esposo de la actual presidenta electa Claudia Sheinbaum. La cantidad en ese momento fue de $45,000 en efectivo, un dinero que supuestamente sería destinado para campañas políticas del PRD. Ya después de haber mencionado este caso, me gustaría también contar un poco de lo que fue la Casa Blanca de Peña Nieto hace algunos años. Vamos a verlo. Bueno, y en este segundo ejemplo, como ya lo menciono, pues fue una amplia investigación por el equipo de Carmen Aristegui, la periodista mexicana, en la cual dio a conocer que el presidente y su esposa Angélica Rivera tenían una mansión valuada en aquel entonces en $7 millones, o sea, más o menos
87, 90 millones de pesos mexicanos. La casa no estaba a nombre del expresidente, ni de su esposa en ese momento, ni tampoco estaba a nombre de alguno de sus hijos, sino que la mansión estaba a nombre del grupo IGA, empresa que había recibido varios contratos por parte del gobierno. Se levantó la sospecha de que parecía haber un conflicto de interés, o sea, una empresa beneficiada con contratos públicos tenía relación con una propiedad usada por la familia presidencial, como que era un poco raro, ¿no? Ya después se supo que Grupo IGA había ganado contratos importantes con el gobierno y la empresa les facilitó la compra de la mansión. Despertó dudas sobre si la casa era un favor o un pago por los contratos adjudicados, lo cual es un claro indicio de corrupción. Y ya como último ejemplo, mencionar que no solamente los casos de corrupción se dan dentro de lo político, sino también en algo que yo creo que a todos como sociedad nos agrada, que son los deportes, no solamente fútbol, sino deportes en general. Pero voy a dar un ejemplo que sucedió en el fútbol italiano en el año 2006. Vamos a verlo rápidamente, cómo estuvo este caso de corrupción dentro del fútbol italiano. Y bueno, para este último ejemplo y tercero, fue en 2006 cuando sucedió el famoso Calciopoli. El Calciopoli fue un escándalo que se descubrió por las intercepciones telefónicas, o sea, se mostraban transcripciones de conversaciones telefónicas grabadas en las cuales tenían mayor peso las de Luciano Moggi y Antonio Giarudo, que en ese momento eran directores generales de la Juventus. Pedían a los oficiales de la Serie A, la liga italiana, influir en el nombramiento de árbitros, o sea que la Juventus designaba a qué árbitro poner en sus partidos con tal de que les echara la mano para facilitar los partidos y así poder ganar la liga a final de temporada. Al final todo salió a la luz y se supo que habían otros equipos embarrados en este tema, y ya pues al final los castigos fueron los siguientes. La Juventus fue despojada de sus 2 últimos campeonatos, el de 2004-2005 y 2005-2006. Además de esos últimos títulos que le quitaron, la Juventus fue descendida a la Serie B con 30 puntos de penalización y más una multa de 120,000 euritos. El AC Milan perdió 15 puntos y no disputó la Champions League. La Fiorentina descendió a la Serie B, se le descontaron 12 puntos y fue multada con 100,000 euros. Y por último la Lazio de Roma perdió 30 puntos y fue multado con 100,000 euros. Bueno, también comentar si la corrupción es solamente mala. Pues en términos generales sí, pero a veces la corrupción suele beneficiar a personas y puedes decir, ah, caray, ¿cómo que la corrupción siendo mala beneficia? Y es que sí hay personas que se pueden beneficiar de ella y personas que realmente no pueden. Entonces vamos a ver unos ejemplos de quién sí se puede beneficiar o cómo beneficia la corrupción a ciertas personas y también por qué es mala o cómo no puede beneficiar o por qué no puede beneficiar. Entonces vamos a platicar rápidamente de eso. En los beneficios de la corrupción, para cierto tipo de personas, no para todos, es el enriquecimiento personal rápido. O sea, para los involucrados en actos de corrupción, el principal beneficio es obtener ganancias rápidas y muchas veces ilícitas, como dinero, bienes o favores, sin tener que seguir los procesos legales establecidos. También, facilitar acceso a servicios o trámites. Para algunas personas, la corrupción puede permitirles saltarse burocracias o acelerar procesos que de otro modo serían más lentos o costosos en tiempo, como conseguir permisos o contratos sin cumplir con los requisitos legales. Yendo un poco a los que no pueden ser beneficiados o el daño que puede traer la corrupción, uno de tantos o algunos de tantos, puede ser la desigualdad y la pobreza. La corrupción desvía recursos públicos que deberían ser utilizados para servicios esenciales como educación, salud, infraestructura y programas sociales, afectando especialmente a las comunidades más vulnerables. También otro punto importante es la pérdida de confianza en las instituciones, pasa mucho con la policía aquí en México. Se empiezan a descubrir nexos, cierto tipo de relación de la policía, de los que nos tienen que proteger, del ejército, con cierto tipo de narcotraficantes, entonces se pierde esa confianza en ese tipo de instituciones. La ineficiencia y retraso económico es otro punto. Los recursos mal utilizados por la corrupción impiden que se realicen proyectos de calidad, lo que afecta al desarrollo económico. Las obras mal hechas o los servicios deficientes generan pérdidas a largo plazo y afectan competitividad del país.